Bienvenido a un video introductorio sobre el orden de operaciones. El orden de las operaciones proporciona un orden específico en el que las expresiones deben evaluarse. El primer paso es calcular dentro de los paréntesis o símbolos de agrupación más internos. El segundo paso es simplificar todas las expresiones con exponentes. El tercer paso es multiplicar y dividir de izquierda a derecha. Es importante tener en cuenta que estos dos tienen la misma prioridad, simplemente multiplicamos y dividimos a medida que ocurren de izquierda a derecha. Y luego, el cuarto paso, sumamos y restamos nuevamente, de izquierda a derecha. Estos dos tienen la misma prioridad. Ahora hay algunas siglas para ayudarnos a recordar el orden de las operaciones. Es posible que haya escuchado el acrónimo, disculpe a mi querida tía Sally. No soy un gran admirador de eso porque lo hace ver como hay 6 pasos para el orden de las operaciones, pero en realidad solo hay 4. De nuevo, primer paso, paréntesis, paso 2, exponentes, paso 3. La multiplicación y la división tienen la misma prioridad, por lo que este sería el paso 3. Y luego el paso 4, la suma y la resta también tienen la misma prioridad. Entonces solo hay 4 pasos al orden de las operaciones. Entonces, si usas este acrónimo, solo recuerda que solo hay 4 pasos. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. Ahora, aquí en la esquina superior derecha, puse los 4 pasos, P para paréntesis, E para exponentes, M y D para multiplicación y división. Y ahí es C para suma y resta. Entonces aquí tenemos 5 más 2 veces 4 más 1. Entonces, el primer paso es simplificar lo que está entre paréntesis. Bueno, no hay ninguno, así que nos saltamos ese paso. Paso 2, exponentes, no hay ninguno, así que nos saltamos eso. El tercer paso es multiplicar y dividir. Entonces necesitamos encontrar el producto de 2 y 4 a continuación. Entonces tendremos 5 más 2 veces 4 sería 8, más 1. Y el último paso es sumar y restar. Entonces tenemos 5 más 8, eso sería 13 más 1, esto equivale a 14. Probemos con otro. Lo primero que debemos hacer es realizar las operaciones dentro de los paréntesis. Mira, aquí tenemos 4 más 2, así que tendremos 52 menos 6 veces 3. El siguiente paso sería simplificar los exponentes. No hay ninguno, así que nos saltamos eso. El siguiente paso es multiplicar y dividir, por lo que sería un error realizar esta resta. Necesitamos multiplicar 6 y 3 primero. Entonces tendremos 52 menos, esto sería 18. Y ahora podemos realizar el último paso de resta. 52 menos 18 serán 34. Nuevamente, no importa cuán involucradas estén estas expresiones, solo vamos a seguir estas 4 reglas. Paso 1. Simplificaremos dentro de los paréntesis, entonces 1 más 2. Esto simplificará el 3. Y le recomiendo reescribir todo el problema cada vez que realice un paso en el orden de las operaciones. Entonces tendremos 5 al cuadrado más 3 al tercero dividido por, esto será 3. Así que hemos terminado con el paso 1. Paso 2. Simplificamos nuestros exponentes. Entonces aquí tenemos 5 al cuadrado. Eso será 5 veces 5 o 25 más 3 al tercero 3 veces 3, que serían 27. Ahora hemos terminado con nuestros exponentes. El siguiente paso es multiplicar y dividir de izquierda a derecha. Una vez más, necesitamos realizar esta división antes de intentar agregar. Entonces tengo 25 más 27 dividido entre 3 es 9, y finalmente 25 más 9 es igual a 34. Probemos con otro. Bien, podemos omitir el primer paso porque no hay paréntesis. El siguiente paso es simplificar nuestros exponentes. Entonces simplificaremos 4 al cuadrado. Eso será 3 más 4 al cuadrado es 16. Bien, y el siguiente paso es multiplicar y dividir de izquierda a derecha. Entonces aquí tenemos un producto y aquí tenemos un cociente. Entonces tendremos 3 más 16 menos 5 veces 2 es 10. Más 12 dividido entre 3 es 4.
Y nuestro último paso es sumar y restar de izquierda a derecha. Entonces 3 más 16 sería 19 menos 10 más 4. Ahora vamos a seguir y restar. 19 menos 10 sería 9 más 4. Y 9 más 4 es igual a 13. Creo que tenemos tiempo para uno más. Paso 1. Simplificaremos dentro de los paréntesis. Entonces vamos a tener 4 cuadrados divididos por. Aquí tenemos 12 menos 11, eso sería 1 más 1. Eso sería 2. Aún elevado a la tercera potencia por 4 menos 3. Paso 2. Simplificaremos nuestros exponentes. Entonces tenemos 4 al cuadrado, eso es 16 dividido por 2 al tercero, sería 2 veces 2 por 2, eso es 8. Paso 3. Multiplica y divide de izquierda a derecha. Entonces realizaremos esta división primero. 16 dividido por 8 sería 2. Todavía estamos en el paso 3, así que ahora multiplicaremos. 2 por 4 sería 8. Y finalmente, tenemos 8 menos 3, que es igual a 5. ¿De acuerdo? Espero que estos ejemplos hayan sido útiles. Gracias por ver.